Es un gusto saludarles a todos, queridos Yamile, Mayra, Helen, Rafael, Daniel, Marcelino, María, Cristina, Isabel, Miguel, Martín, Jaime, Germán, Elena, Luis, Pablo, Sandra y Norma. Bienvenidos, bienvenidas todos. Es un gusto saludarles. Este es, como ustedes saben, se los decimos siempre, este es un taller sobre el liderazgo y la enseñanza de acuerdo al libro de Urantia, organizado por el Comité de Conferencias, perdón, Comité de Educación, en la costumbre, el Comité de Educación de la Asociación Urantia Internacional. En esta ocasión vamos a tener una exposición presentada por Jaime Díaz Page sobre la voluntad de Dios y la adoración divina. Queremos decirles también que en esta sala, que generosamente nos cede la Asociación Urantia de Brasil, queremos agradecerles por su generosidad de siempre, que nos permiten usar la sala para hacer estas reuniones los domingos. Y también les pedimos a todos que si no están hablando mantengan sus micrófonos en mudo para evitar sonidos ambientales, porque vamos a hacer un video, estamos grabando un video que se va a ser publicado en YouTube. Esperamos que pueda ser publicado la próxima semana. Les damos nuevamente la bienvenida. Gracias a todos por venir. Es un gusto compartir con ustedes estas enseñanzas. Y le damos la palabra a Jaime Díaz. Muchas gracias. Adelante, Jaime. Buenas tardes, amados hermanos y amadas hermanas. ¿Me escuchan bien? ¿Escuchan bien mi voz? Muchas gracias, muy amables. Antes de iniciar, voy a hacer una pequeña oración al Padre y a Cristo Miguel, a nuestra Madre Divina. Amado Padre Celestial, amado Cristo Miguel, amada Madre Divina, ante vosotros nos inclinamos y tomamos de vuestra mano para pedirles su ayuda, su amor, su sabiduría y su guía para compartir estas palabras de la revelación. Sin ustedes nada podemos hacer porque son ustedes los que hacen la obra. Nosotros deseamos siempre ser dignos de servirles eternamente, compartiendo su verdad divina con todos nuestros hermanos y hermanas. Gracias, Padre Eterno, gracias, Cristo Miguel, gracias, Madre Santísima, gracias, Espíritu de la verdad y Espíritu Santo. Son todos ustedes, hermanos y hermanas, bienvenidos, bienvenidas en nombre del Padre Celestial, Cristo Miguel y nuestra Madre Divina, el Espíritu de la verdad y el Espíritu Santo. Ya saben que este trabajo lo hemos realizado con amor para ustedes y con mucho respeto. Y en la semana que viene se los podemos enviar, está escrito, se los podemos enviar para los que lo quieran leer y tener con los otros anteriores escritos que hemos enviado. Así que damos inicio a la lectura de este trabajo que dice: muy amados hermanos y hermanas, estudiantes y lectores del libro de Urantia, los saludo afectuosamente. En este trabajo hablaremos sobre la voluntad de Dios y el gran significado que tiene para nosotros que estamos en la búsqueda de la perfección divina. Deseamos ayudar de todo corazón a la toma de conciencia
de hacer la voluntad de Dios, recibiendo en el alma bendiciones celestiales del Padre Eterno y del Espíritu de la verdad. Me permito presentar en primera instancia una serie de realidades espirituales que podemos experimentar y poseer en el camino del perfeccionamiento divino. Todo esto relacionado con la voluntad de Dios, que habrá de transformar nuestra conciencia humana en conciencia divina, si ese es nuestro deseo. Realidades espirituales que podemos experimentar y poseer en el camino del perfeccionamiento divino. 1. Obtener la vida eterna. 2. Ser perfecto así como el Padre Eterno es perfecto. 3. Encontrar al Padre en el paraíso eterno y divino. 4. Encontrar a Dios dentro de nosotros mismos. 5. Saber realmente que el Padre Eterno es el Creador universal. 6. Tener la certeza de la filiación divina. 7. Lograr la sobrevivencia del alma. 8. Lograr la guía y enseñanza directa del Espíritu residente. 9. La vivencia de la verdad divina en nuestra alma evolutiva. 10. Que el alma sea semejante al Espíritu divino residente. 11. La obtención de la conciencia divina o conciencia de Dios. 12. Ampliar el discernimiento espiritual personal de lo divino. 13. La obtención real de una fe viviente y experiencial. 14. La habilidad de sentir la presencia de Dios en el alma. 15. La recepción en el alma del amor de Dios y sus dones divinos. 16. Saturar el alma con el amor de Dios. 17. La obtención de sabiduría divina en constante crecimiento. 18. Vivir nuestra vida humana en rectitud divina. 19. Nacer desde lo alto, nacer del Espíritu. 20. La recepción del Espíritu de la verdad en nuestra alma. 21. Entrar al reino de Dios aquí en la tierra, en Urantia. 22. Librarse del mal para siempre. 23. Conocer la verdad divina. 24. Personalizar la verdad divina en nuestra vida humana. 25. La transformación del alma en un verdadero espíritu de fusión. 26. Amar y servir con amor al prójimo. 27. La autorrealización espiritual. 28. Manifestar los frutos del Espíritu recibidos de Dios Padre. 29. La transformación de hecho de la conciencia humana en divina. 30. La trascendencia de los placeres de la inmadurez humana. 31. Disciplinar espiritualmente nuestra mente humana. 32. La recepción de poder espiritual y realizar obra espiritual. 33. El crecimiento, desarrollo y progreso espiritual del alma. 34. Obtener logros espirituales verdaderos. 35. Vivir en espíritu y en verdad el mandamiento único. 36. Trascender la exaltación del yo. 37. Sinceridad y lealtad a Dios Padre. 38. Orar eficazmente. 39. El logro de una personalidad espiritual de orden elevado.
40. Vivir la vida humana en santidad, con pureza divina. 41. El dominio de sí mismo mediante los frutos espirituales ennoblecedores. 42. Vivir la vida divinamente. 43. El vivo anhelo de ser como Dios es. 44. El vivo anhelo de alcanzar el paraíso de Abona y conocer ahí al Padre eterno. Aún podemos sumar más realidades, pero con estas es suficiente para este trabajo que busca la toma de conciencia de hacer la voluntad de Dios. Dios Padre nada nos impone, solo nos invita a entrar a su reino mediante la lucha espiritual personal. Al respecto de estas realidades espirituales que hemos presentado, podemos hacer unas preguntas. ¿Qué debemos hacer para experimentar y poseer estas y otras realidades espirituales? ¿Cuál es el camino cierto? ¿Quién o qué las proporciona? ¿Acaso aparecen automáticamente en nuestra vida humana? ¿De qué depende su aparición en nuestra vida humana y espiritual? La respuesta a estas preguntas es que solo Dios Padre y Jesús las hacen una realidad viva en nuestra alma y mente. Nadie más. No existen intermediarios, ni invenciones, ni causas fortuitas. Solo el Padre Universal, el Todopoderoso Dios y Jesús pueden entregárnosla con amor sublime e inenarrable felicidad para gozo y satisfacción de nuestra alma, que se entrega con verdadera fe a la presencia y voluntad del Padre Divino. Pedid y recibiréis. Buscad y hallaréis, porque el que pide recibe y el que busca encuentra. Ahora vamos a presentar verdades relevantes entregadas por los reveladores celestiales que están directamente vinculadas al tema que estamos presentando. Tomemos nota de estas iluminadoras revelaciones celestiales. Un Melquisedec de Nevadón nos comunica que paréntesis, la exploración de la infinidad, Dios, es un viaje de descubrimiento que nunca termina dentro de la absolutez de la primera fuente y centro del paraíso. B, que todo crecimiento espiritual del creyente depende del nivel de identificación que ha alcanzado con el Padre Divino. El creyente que vive su vida haciendo la voluntad de Dios, recibe el pasaporte para explorar y conocer la infinidad. El éxito en la exploración de la infinidad, Dios, depende de la semejanza que el creyente ha logrado con el Padre Celestial. D. Las cualidades divinas del Padre Eterno son reveladas en las cualidades de la divinidad. Cualidades que el creyente puede apropiarse personalmente mediante la experiencia de vivir divinamente. Porque vivir divinamente significa en realidad vivir la voluntad de Dios. Repito, vivir divinamente, porque vivir divinamente significa en realidad vivir la voluntad de Dios. Los creyentes que en su vida diaria viven la voluntad del Padre
son conducidos al logro supremo del Espíritu, comprendiendo cada vez más al Padre infinito. Esta vida del creyente para el Padre Divino está basada en la verdad, es sensible a la belleza y está dominada por la bondad divina. De esta manera, el creyente que vive su vida haciendo la voluntad de Dios, conoce a Dios y está iluminado interiormente por la adoración. Repito, el creyente que vive su vida haciendo la voluntad de Dios, conoce a Dios y está iluminado interiormente por la adoración. Exteriormente, se dedica a servir amorosa y altruistamente a la hermandad universal. Estas cualidades de vida del creyente se unifican en su personalidad evolutiva en niveles constantes de ascensión de sabiduría cósmica, autorrealización espiritual, descubrimiento de Dios y la adoración al Padre. Ahora tenemos las palabras de un consejero divino que nos hace saber que los habitantes de los mundos evolutivos como el nuestro deben reconocer a Dios, amarlo y voluntariamente adorarlo en su corazón por sí mismos. El Padre Divino no obliga a sus hijos a que lo adoren. Él se rehúsa a hacer esto. El Padre respeta el libre albedrío de sus hijos evolutivos. Una dedicación afectuosa de la voluntad humana a hacer la voluntad de Dios es el regalo más selecto que el hombre puede hacer a Dios. Repito, una dedicación afectuosa de la voluntad humana a hacer la voluntad de Dios es el regalo más selecto que el hombre puede hacer a Dios. La consagración de la voluntad humana constituye el único obsequio de verdadero valor que el hombre puede hacer al Padre del paraíso. No hay nada que el hombre pueda dar a Dios excepto la elección del hombre de someterse voluntariamente a la voluntad del Padre. Esta decisión, efectuada por las criaturas inteligentes de los universos, constituye la realidad de esa auténtica adoración que tanto satisface a la naturaleza del Padre dominada por el amor. Repito, la elección del hombre de someterse voluntariamente a la voluntad del Padre, esta decisión efectuada por las criaturas inteligentes de los universos, constituye la realidad de esa auténtica adoración que tanto satisface a la naturaleza del Padre dominada por el amor. De acuerdo a las sabias palabras del consejero divino, debemos comprender que la decisión de hacer la voluntad del Padre constituye la realidad de la adoración divina a Dios Padre cuando el hombre comparte su vida interior con Él mediante la meditación espiritual de la oración y la adoración al Padre Divino en silencio mental o receptividad silenciosa. Ver página 1641, párrafo 1. Receptividad silenciosa en la que escuchamos a Dios. Para un mayor esclarecimiento, citamos las palabras de un mensajero solitario que nos dice lo siguiente: hacer la voluntad de Dios es ni más ni menos
que la exhibición de la disposición de la criatura de compartir la vida interior con Dios, con el mismo Dios que ha hecho posible esa vida de valor y significado interior para la criatura. Compartir es semejante a Dios, es divino. Dios comparte todo con el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, y ellos a su vez comparten todas las cosas con los hijos divinos y las hijas espíritu de los universos. La imitación de Dios es la clave para la perfección. Hacer su voluntad es el secreto para la sobrevivencia y de la perfección en la sobrevivencia. Esta elección de la criatura es una consagración de la voluntad, una expansión de la voluntad, una glorificación de la voluntad, un perfeccionamiento de la voluntad. Esa elección de la voluntad de la criatura eleva su voluntad desde el nivel del significado temporal a ese estado mucho más elevado en que la personalidad de la criatura comulga con la personalidad del Padre Espíritu. La elección de la criatura consiste en la afirmación positiva: es mi voluntad que se haga tu voluntad. Si esta elección se hace, tarde o temprano, el hijo que eligió a Dios tendrá una unión interior o fusión con el fragmento residente de Dios. Este hijo en perfeccionamiento encontrará suprema satisfacción de su personalidad en la comunión adoradora con la personalidad de Dios, su creador. Jesús enseñó la conformidad voluntaria de la voluntad del hombre a la voluntad de Dios. También dijo Jesús: el deseo de hacer la voluntad del Padre debe ser siempre supremo en el alma y dominar en la mente de un hijo ascendente de Dios. Repito, también dijo Jesús: el deseo de hacer la voluntad del Padre debe ser siempre supremo en el alma y dominar en la mente de un hijo ascendente de Dios. Para finalizar este trabajo, vamos a presentar las palabras que Jesús dijo a Ganid sobre la voluntad de Dios. En esencia, Jesús dijo: la voluntad de Dios es el camino de Dios. Asociarse con la elección de Dios frente a cualquier alternativa potencial. Hacer la voluntad de Dios es, por lo tanto, dijo Jesús, la experiencia progresiva de volverse más y más parecido a Dios. Y Dios es el origen y destino de todo lo que es bueno, verdadero y bello. La voluntad del hombre es el camino del hombre, la suma y substancia de lo que el mortal elige ser y hacer. Me voy a permitir repetir estas palabras de Jesús. La voluntad de Dios es el camino de Dios. Asociarse con la elección de Dios frente a cualquier alternativa potencial. Hacer la voluntad de Dios es, por lo tanto, la experiencia progresiva de volverse más y más parecido a Dios. Y Dios es el origen y destino de todo lo que es bueno, verdadero y bello. La voluntad del hombre es el camino del hombre, la suma y substancia de lo que el mortal elige ser y hacer. Preguntamos,
¿A qué experiencia progresiva se refiere Jesús? Se refiere al encuentro y comunión diaria con Dios mediante la oración y adoración al Espíritu del Padre que vive en la mente humana mediante el estado de receptividad silenciosa, ver página 1641, párrafo 1, descartando el uso de todo pensamiento. En la receptividad silenciosa, descartamos el uso de todo pensamiento, permitiendo al Padre Eterno trabajar con nuestra alma para dotarla con los dones o cualidades divinas para su ennoblecimiento y espiritualización. De esta manera el alma se asemeja al Espíritu del Padre progresivamente. Jesús se refirió a esta experiencia progresiva cuando expresaba las palabras: los viajes osados de la fe a las regiones inexploradas de la verdad. Los que se apoderen del reino mediante los asaltos persistentes de la fe viviente. El Padre Celestial desea que nos acerquemos a Él con fe, amor y constancia, para que Él pueda transformar nuestra alma y hacerla divina. No existe ningún otro camino para la transformación espiritual del alma. Es necesario establecer un tiempo en privado durante cada día para realizar la meditación espiritual que conlleva la oración y la adoración, para que nuestra alma pueda recibir los dones divinos que nos den la semejanza con el Espíritu Divino del Padre. De esta manera recibiremos y manifestaremos los abundantes frutos del Espíritu. Un recordatorio elocuente de los seres intermedios para todos nosotros. La oración no incita al corazón divino a donarse generosamente, pero muy a menudo cava unos canales más amplios y más profundos por los cuales los dones divinos pueden fluir hasta el corazón y el alma de aquellos que se acuerdan de mantener así, mediante la oración sincera y la verdadera adoración, una comunión ininterrumpida con su Creador. Nota: la comunión ininterrumpida significa dedicar un tiempo en cada día para hacer la voluntad de Dios, para adorar al Padre Divino. Esperamos que este trabajo nos ayude a comprender la gran importancia de lo que es la voluntad de Dios, la adoración divina, y lo que Dios Padre nos proporciona espiritualmente a través de ella. La adoración divina es el cimiento fundamental que nos eleva y une a Dios, convirtiéndonos en un manantial de agua viva por toda la eternidad. Damos gracias al Padre Eterno, a Jesús y a los reveladores celestiales por sus magnos y maravillosos aportes espirituales, plenos de sabiduría que tanto nos ilustran. Gracias, amados hermanos y hermanas, por la atención que han prestado a la lectura de este trabajo, realizado con amor para todos ustedes y para gloria de Jesús y el Padre Creador. Sinceramente, su hermano Jaime. Así, amados hermanos, hemos compartido este pequeño trabajo que contiene unas verdades muy hermosas, que son básicas, que podamos comprender, dar la importancia adecuada para que nos podamos abrir paso en el camino de ascensión espiritual
para que podamos desarrollar el alma, que es lo importante. Muchas cosas podemos almacenar en la mente, pero es en el alma donde está nuestro futuro eterno. Es por medio del alma que nuestra conciencia sobrevivirá, nuestra personalidad sobrevivirá al sobrevivir nuestra alma. Por eso es muy importante que el tema que hoy estamos viendo lo pongamos en práctica. Sabemos que hay algunos de nuestros hermanitos y hermanitas que no se deciden a hacer la voluntad del Padre. Quizá algunos es posible que sientan dudas, algún temor a lo desconocido, que tengan ese tipo de pensamientos, pero no hay razón para ello. Cuando ustedes, nosotros, cerramos los ojos para dormir, ¿acaso cerramos los ojos con temor, con miedo, con angustia? Claro que no. Vamos totalmente confiados y descansamos cerrando los ojos y entramos en sueño profundo. De la misma manera, cuando vamos a hacer la voluntad del Padre y nos sentamos en una silla, cerramos los ojos, cerremos los ojos. No demos paso a ningún temor, a ninguna duda. Cuando hacemos eso, estamos en las manos del Padre Universal, en las manos de Cristo Jesús, en las manos de nuestra Madre Divina. La presencia del Espíritu de la verdad y la presencia del Espíritu Santo. Nada malo les puede ocurrir. Nada malo nos puede ocurrir. Todo lo contrario. Cosas hermosas viviremos tomados de la mano del Padre Celestial, de Jesús y de sus agencias divinas que tanto desean ayudarnos. Es mediante la adoración divina que nuestra alma puede crecer. No hay ningún otro camino para que el alma pueda crecer. No existe ningún otro medio para que el alma reciba los dones divinos o las cualidades divinas del Padre Celestial. Jesús mismo nos los dice en esa página 1641, párrafo 1. En esa receptividad silenciosa, el Espíritu habla mejor al alma cuando la mente está en un estado de verdadera adoración. Y esas bendiciones celestiales se realizan mediante el ministerio del Espíritu de la verdad y del Espíritu Santo que nos asisten. Así, dice Jesús, nos asemejamos a aquello que estamos adorando, porque progresivamente vamos recibiendo los dones divinos o cualidades del Padre que van asemejando a nuestra alma a aquello que estamos adorando, a lo perfecto y divino que es Dios. Por eso es indispensable que busquemos la comunión con nuestro Señor, cerrando los ojos sin ningún temor. Al contrario, van a descansar, se van a relajar y van a tener
momentos de comunión con el Padre que les van a traer alegría, mucha alegría, y van a sentir cómo el Padre se manifiesta en ustedes y las lágrimas se les van a salir de sus ojos por aquello que vivirán con el Padre. No siempre vamos a derramar lágrimas de felicidad, pero varias veces sí, porque sabremos que Dios Padre está presente. Y sí, Dios Padre está presente en nuestra alma, en nuestra mente, y desea lo mejor para nosotros. Él quiere prodigarnos todo su amor, sus cualidades divinas, sus dones divinos, su guía, su enseñanza. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es inclinarnos ante Él, sentarnos en una silla, cerrar los ojos, calmar nuestra mente y después de hacer oración, damos gracias y entramos en la fase de la adoración sin el uso del pensamiento. Como dice Jesús, contemplamos lo espiritual, es decir, escuchamos a Dios que está presente en nuestra mente, dentro de nosotros. Escuchamos al Padre. Si vienen pensamientos, como ya lo hemos dicho, no les hacemos caso, no los alimentamos, dejamos que se vayan y continuamos poniendo nuestra atención en la presencia de Dios que mora en nosotros. No es necesario que tratemos de visualizar la presencia de Dios, porque el Padre sabe lo que estamos haciendo. Él sabe que nosotros lo estamos buscando, que hemos cerrado los ojos para estar con Él, y así es, estamos con Él y Él está con nosotros. Hay que ser pacientes y hacer esto día tras día. De esta manera es que nuestra mente se va a disciplinar. En la medida de que disciplinamos nuestra mente, los pensamientos surgirán en nuestra mente cada vez menos. Cada vez menos pensamientos habrá en nuestra adoración. Poco a poco vamos a llegar a disciplinar la mente y realmente trascenderemos el pensamiento. Iremos más allá del pensamiento. Por eso, para comprender estas palabras, Jesús dijo que la oración es recordarse a sí mismo. Recordarse a sí mismo significa pedir al Padre esto, pedir al Padre lo otro, etcétera, etcétera. Nos recordamos a nosotros, pedimos para nosotros. En la adoración Jesús dice, la adoración es un superpensamiento o suprapensamiento, algo que está más allá del pensamiento, está por encima del pensamiento. Dejamos el pensamiento atrás porque ya no vamos a pedir nada al Padre. En la adoración no tenemos que pedir nada al Padre, solo estamos ante Él con amor, con fe, con paciencia, y dejamos que Él trabaje con nuestra alma en silencio mental. Por eso dice el Maestro, después de terminar vuestras oraciones, guarden un estado de receptividad silenciosa por un tiempo. Mantengan un estado de receptividad silenciosa por un tiempo. Ese tiempo ustedes lo eligen. 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos. Cada uno elige el tiempo de acuerdo al amor que quiere entregar al Padre, de acuerdo a su fe. Así que Jesús nos pide que siempre que vayamos al Padre, vayamos hacia Él llenos de fe,
con un supremo amor, con una gran sinceridad para Él, que no hagamos de esto una cosa mecánica, porque eso no satisface al Padre. Es decir, busquemos al Padre con un supremo amor, con un gran amor en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma. Y entonces todo saldrá bien para nosotros. El Padre nos colmará con sus cualidades divinas y siempre Él nos estará alimentando día con día, día tras día. Y veremos cómo va mejorando nuestra adoración al Padre. Y veremos también cómo va cambiando nuestro carácter, cómo va aumentando nuestra paciencia, nuestro amor, la tolerancia, la sinceridad para con el prójimo. Poco a poco nos estaremos asemejando al Espíritu Divino. Más bien dicho, nuestra alma se estará asemejando, haciéndose parecida al Espíritu Divino. Nuestra alma tiene un gran potencial para desarrollarse. Los reveladores nos dicen que más o menos estas palabras parecidas, nos dicen que al principio nuestra alma es totalmente morontial, pero que tiene el alma una gran capacidad para desarrollarse, un enorme potencial para desarrollarse. Y esta alma puede elevarse mediante todo lo que estamos diciendo, lo que hemos dicho. El alma puede elevarse hasta los niveles de verdadero espíritu. Por eso es que esa semejanza espiritual permite al ajustador fusionar al alma con él, con el ajustador. Adquiere el alma tal semejanza de espíritu que el alma es atraída, fusionada por el ajustador del pensamiento. Es algo maravilloso, es algo que debemos anhelar, buscar de corazón, transformar nuestra alma en aquello que es Dios. Dios es lo más grande que nos ha pasado, que nos ha ocurrido. Es lo más maravilloso. Así, hermanos y hermanas, tomémonos de la mano de ese Padre amor, de ese Cristo Miguel, de esa Madre Divina, de ese Espíritu de la verdad y el Espíritu Santo que tanto nos aman, que tanto están cerca de nosotros, esperando pacientemente que nosotros nos inclinemos, que nosotros digamos, es mi voluntad que se haga tu voluntad, Padre. Aquí estoy, no yo sino tú. Aquí estoy contigo. Encárgate de mí. Yo quiero aprender. Yo quiero ser como tú eres. Yo quiero amar a mis hermanos. Yo quiero guiar e instruir a mis hermanos. Quiero ayudarles a que se tomen de tu mano y vivan la verdad divina en sí mismos, con gozo, con alegría, con gratitud. No quiero extender más, quiero que se queden
con esas palabras en su corazón y en su mente, que sientan al hacer esto en cada día, que sientan al Padre porque lo van a sentir, no porque ustedes quieren, ahora voy a sentir al Padre. No, la sinceridad para con Dios, la fe y el amor para con Dios, esa fe y ese amor sincero, esa lealtad, eso va a hacer que el Padre se manifieste en nuestra alma de tal manera que nos va a simbrar de amor, de alegría. No nos vamos a pasar la película, sino vamos a vivir divinamente con Dios. Vamos a sentir la manifestación del Padre porque Él quiere eso. Él quiere que su hijo, su hija, sepa que su Padre está ahí en su mente, en su alma. Quiere el Padre que nosotros sepamos que somos amados por Él infinitamente. Así, hermanos, el mayor regalo que podemos hacer al Padre es esa dedicación voluntaria de hacer la voluntad de Dios en cada día, un momento en cada día para honrar y glorificar al Padre que nos dio la vida. Hermanos y hermanas, que el Padre les colme de bendiciones por su fe, por su sinceridad para con Él. Recuerden, lo más grande que podemos hacer en nuestra existencia humana es honrar y glorificar al Padre Altísimo que reside en el paraíso de Abona, que reside en nosotros mismos, en nuestra mente, que está presente en Cristo Miguel, en nuestra Madre Divina, en el Espíritu de la verdad y en el Espíritu Santo. Estas cosas es lo mejor que podemos hacer para gloria del Padre Eterno, para bendiciones nuestras y para bendición de toda la humanidad. Mientras más hermanos o hermanas cierren sus ojos cada día para hacer la voluntad de Dios, otros hermanos y otras hermanas en otros países empezarán a sentir una inclinación de buscar a Dios. No se lo explicarán cómo, pero empezarán a sentirse motivados, lógicamente con la ayuda del ajustador del pensamiento que mora en ellos. Pero todos nosotros, los que adoramos al Padre, en la medida que aumentemos el número, vamos a servir de una gran influencia mundial para que otras mentes busquen a Dios, para que otras mentes sean regadas e iluminadas por el agua bendita de Dios. Y así todas esas almas ya no van a tener sed, van a ser colmadas con bendiciones celestiales. Esto es lo más grande que podemos hacer. Les agradezco mucho su atención. Si hay alguna persona que quiere hacer una pregunta sobre lo que hoy entregué, sobre lo que entregamos, con mucho gusto. Les agradeceré que no hagan preguntas sobre otros temas, porque entonces esto que hoy estamos entregando se diluye y se pierde. Así. Si alguno quiere hacer una pregunta, si algo no quedó claro de las enseñanzas de los maestros y de Jesús y de la adoración, ya hemos dejado antes otros escritos donde explicamos cómo hacer la adoración, cómo entrar en esa receptividad silenciosa,
y ser pacientes, ser pacientes. Recuerden que el maestro nos enseña el reposo de la adoración. Y que la verdadera religión son las relaciones autoconscientes de nosotros con Él. Por eso tenemos que visitarlo, cerrar nuestros ojos y conversar con Él. Después escucharle con paciencia, con mucha paciencia. La adoración nos sirve para aprender a cultivar la paciencia, a ser pacientes, a esperar en el Padre. No busquemos cerrar los ojos para obtener cosas. No pensamos obtener nada. Anulamos todo ese tipo de pensamientos. Solo escuchamos al Altísimo, a nuestro Señor, y dejamos que Él haga su obra en nosotros. Y así será hecho. Cultivemos la paciencia. Ella crecerá en nosotros y nos hará mucho bien. Que Dios les bendiga y les colme de muchas bendiciones, amados hermanos y amadas hermanas. Espero, pido al Padre que todo esto que hemos hablado haya llegado directamente a su corazón, a su mente, a su alma. Un hermano Martín nos pregunta si podíamos explicar qué es el alma. Podemos decir del alma, el alma es una entidad que para mí es una proyección del espíritu que nos habita. ¿Qué forma tiene? No lo sabemos. ¿Cómo está estructurada? No lo sabemos. Pero es una entidad, como se nos dice, morontial, es una realidad, existe, y existe dentro de nuestra mente, y es capaz de recibir los dones divinos del Padre, es capaz de recibir las cualidades divinas del Padre, y es capaz de elevarse desde el nivel morontial, es capaz de elevarse hasta el nivel de espíritu de fusión con el espíritu interior que nos habita. El alma, dice Jesús, que es esa parte de nosotros que refleja nuestro yo, que discierne la verdad, puede discernir la verdad, discierne la verdad y percibe al Espíritu Divino que está ahí. Así que la autorrealización de nuestra conciencia moral es la base del alma humana. El alma humana, las características del alma, dice Jesús, son la elección moral, el logro espiritual, la capacidad para conocer a Dios y el impulso, tiene el impulso para hacerse semejante a Dios. El alma, sin ejercicio espiritual, sin alimento espiritual, es un alma estancada, un alma que se está muriendo. Por eso es muy importante que alimentemos nuestra alma. Hay otra pregunta de Martín Guzmán.
Dice, ¿cuál es la diferencia entre adorar y alabar? Dice, mucha gente las confunde. Cuando adoramos al Padre, cuando realizamos la verdadera adoración al Padre, estamos descartando la utilidad espiritual de todo pensamiento. Contemplamos lo espiritual, Dios en nosotros. Cuando el hombre realiza alabanzas mentales o alabanzas en coro a Dios, eso no es la adoración. Esas cosas del mundo temporal no son la adoración. La adoración es una atención a la divinidad sin esfuerzo, el verdadero descanso ideal del alma. También agrego, ir en un taxi, en un auto, estar en el cine, estar comprando cosas en el supermercado y estamos pensando en Dios, eso no es adorar a Dios, es pensar en Dios. Eso no es la adoración. La adoración está en este documento que hemos entregado. Ahí se nos ha explicado qué es la adoración. Entonces, busquemos a Dios, seamos obedientes y hagamos las cosas como el Padre Eterno y Jesús nos han ilustrado en la revelación de Urantia. En la revelación de Urantia tenemos lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer para ennoblecer nuestra alma, lo que hay que hacer para espiritualizar el alma, lo que hay que hacer para elevar el alma. En esa alma, nuestra personalidad va a sobrevivir. El alma y la personalidad se van juntas a los planos superiores. Nuestra alma, le repito, es capaz de elevarse a los niveles de verdadero espíritu. Por eso es que se puede fusionar con nuestro espíritu interior. Eso es lo que debemos de buscar, siempre alabando a Dios por medio de la adoración sin pensamientos, honrando y glorificando al Padre. La adoración es un homenaje que entregamos a Dios, nuestro homenaje personal al Padre Celestial. Un hermano, Luan, dice, Jesús oraba y adoraba al Padre Universal. Nosotros adoramos y oramos a nuestro Padre Micael y a nuestra Madre Divina. ¿Cómo debemos adorar a estas divinas personas? Durante lo que he hablado, en realidad eso ya lo dije, ya lo contesté, pero no nos dimos cuenta. Jesús enseña la adoración es la contemplación de lo espiritual. Cuando nosotros contemplamos lo espiritual, es Dios en el paraíso, la chispa divina, el Espíritu de la verdad, Cristo Miguel, el Espíritu Santo, la Madre Divina de Nevadón. Cuando nosotros hacemos nuestra oración y nuestra adoración, estamos en contacto con todos esos seres, puesto que Dios Padre vive en cada uno de ellos. Jesús dijo en la página 1641, Él dijo que nos
asemejamos a aquello que estamos adorando, porque tenemos la asistencia del Espíritu Santo y del Espíritu de la verdad. Esa iluminación del alma es la conjugación de todos esos agencias espirituales que nos asisten, que nos bendicen, que nos aman, que nos alimentan con las verdades del Espíritu. Cuando nosotros adoramos al Padre en la intimidad, estamos honrando a todas esas presencias, porque en todas esas presencias está el Padre Celestial, Dios el Padre. Pues así dijo Jesús, el Padre y yo somos uno. Dice Martín Guzmán, ¿cómo diferenciar la creencia de la fe? La creencia es un aspecto limitado. No es comparable con la fe viva. La fe, bueno, se nos enseña en la revelación que la creencia mata, que la fe es liberadora. La fe nos colma de bendiciones que no puede ofrecer la creencia. La fe verdadera en nosotros cambia nuestra forma de vivir. Vivimos de otra forma. Nuestra vida se vive de otra manera, espiritualmente hablando. El maestro nos dijo, hay una enseñanza de él que dice que es necesario que nazcamos del Espíritu para que podamos entrar a su reino y nos liberemos del mal. La mera creencia no puede lograr esto que acabo de decir. No se puede, no lo puede lograr. El maestro nos enseña que hay que nacer desde lo alto, nacer del Espíritu para entrar en el reino de Dios, aquí en la tierra. Jesús enseña dos cosas importantes y dice el maestro, dos cosas son necesarias para entrar en el reino de Dios. Y en la primera, que dice varias cosas, hay una que es muy importante y dice el maestro, repito, dos cosas son necesarias para entrar en el reino de Dios. Aquello que sobresale es que dice el maestro en primera instancia, someterse a hacer la voluntad de Dios. Someterse a hacer la voluntad de Dios. O sea que debemos hacer la voluntad de Dios para poder entrar al reino. Esa es una parte. La otra parte en la que sobresale algo importante es que dice el maestro que debemos sufrir un cambio mental. Debemos tener un cambio mental. Debemos adquirir la motivación para buscar a Dios, para ser como Dios y encontrar a Dios en el paraíso. Si ustedes si unimos esas dos cosas, estamos entendiendo que hay que hacer la voluntad de Dios, lo que hoy estamos enseñando, el tema de hoy. Debemos hacer la voluntad de Dios para que se den esas realidades que surgen por hacer la voluntad de Dios, por adorar a Dios Padre. De esa manera vamos a experimentar en nuestra alma el nacimiento del Espíritu.
el Espíritu de la verdad entrará sí, textualmente, entrará en nuestra alma. El Espíritu de la verdad ingresará en nuestra alma. Y esa es una experiencia de vida espiritual. Es algo que vamos a sentir, es algo que vamos a experimentar, es algo que vamos a sentir maravillosamente y quizá derramemos muchas lágrimas ante esa experiencia en que el Espíritu de la verdad de Cristo Jesús, de Cristo Miguel, entra en nuestra alma. Así nacemos de lo alto. Nacemos de lo alto y comienza una vida nueva para nosotros, porque la experiencia de sentir el ingreso del Espíritu de la verdad en nuestra alma nos marca. Es algo vivo, algo hermoso, algo maravilloso que no vamos a olvidar nunca. Esa experiencia nos va a dar la motivación para ser como Dios, para encontrar a Dios en el paraíso. Y ese nacimiento del Espíritu nos hará producir muchos frutos del Espíritu, que cambiarán nuestra personalidad, que derrumbará gradualmente nuestras imperfecciones, haciéndonos cada vez más perfectos como el Padre es perfecto. No vamos a ser perfectos de un solo golpe, sino progresivamente alcanzaremos esa perfección. Pregunta de nuestro hermano Martín Guzmán: ¿qué es ver con los ojos del Espíritu? Ver con los ojos del Espíritu es adquirir, en la medida que nosotros buscamos al Padre cada día como Él nos está indicando y nosotros hoy lo estamos enfatizando. Cuando esto sucede, cuando nacemos del Espíritu, comienza a desarrollarse en nosotros el discernimiento espiritual. Ver a Dios por la fe es adquirir verdadero discernimiento espiritual. La comunión con Dios, la adoración diaria, va a desarrollar en nosotros ciertas habilidades y podremos conocer muchas cosas a través del discernimiento espiritual y la sensibilidad que estará mostrando día con día nuestra alma. Por eso, nuestra alma es donde va a vivir nuestro yo. El alma es nuestro verdadero yo para la vida eterna. Por eso debemos de alimentarla y cultivarla. Es necesario que nazcamos de lo alto. Todas mis palabras, amados hermanos y hermanas, son con mucho amor, con mucho cariño para cada uno de ustedes. Pero tenemos que decir la verdad. No debemos permitirnos autoengañarnos. El hecho de poseer el libro de Urantia, el hecho de estar escuchando esta conferencia y otras conferencias,
eso no significa nacer del Espíritu. Hay muchos hermanos, hay hermanos y hermanas que tienen que nacer del Espíritu. Algunos han nacido, otros no. Están en ese camino, pero hay que dar los pasos adecuados. Si damos los pasos adecuados y somos obedientes, naceremos, sin duda alguna, naceremos del Espíritu. Por eso no se preocupen si no han nacido del Espíritu. Hagamos lo que el Maestro nos pide y todo vendrá, todo surgirá. No nos debemos preocupar. Hagamos lo que se nos está enseñando y entonces manifestaremos esa perfección en el amor de Dios con toda naturalidad. Naceremos del Espíritu y muchas cosas más vendrán a nuestra vida. El Maestro le dijo, repito, siempre hay que estar repitiendo, el Maestro le dijo a Nicodemo: de cierto, en verdad te digo que si un hombre no nace de lo alto, no podrá ver el reino de Dios. Si un hombre no nace del Espíritu, no podrá entrar al reino de Dios. Y entonces el Maestro le dijo que si Nicodemo deseaba ser guiado y enseñado por el Espíritu, si él deseaba ser guiado y enseñado por el Espíritu, nacería del Espíritu. Nicodemo no sabía cómo someter su voluntad a la voluntad del Padre. Y Jesús le estaba enseñando eso, a ser guiado, someterse a hacer la voluntad del Padre, a ser guiado y enseñado por su Espíritu. Finalmente, eso finalmente lo hizo Nicodemo y logró la sobrevivencia de su alma. Así nosotros también debemos hacer esas cosas que el Maestro nos pide, para hacer las cosas en espíritu y en verdad. Que no quede todo solo en la mente, en nuestra mente llena de conocimientos y el alma con falta de cualidades, de dones de Dios. Es muy hermoso tener conocimientos en la mente, pero es más hermoso y maravilloso y trascendental tener valores divinos de sobrevivencia en el alma. Eso es mucho más importante. Es muy importante, como dijimos allá en una conferencia en Lima en este año en Perú, es necesario, amadísimos hermanos y hermanas, que conozcamos, los que quieran, todo es voluntario, por yo se lo sugiero, que conozcamos las enseñanzas de Jesús, las maravillosas enseñanzas de Jesús, sus hermosas enseñanzas, que con tanto amor Él vivió y nos las entregó, nos las heredó, porque Él hizo el camino, Él descubrió cómo, y toda su enseñanza, la religión del Espíritu, está en el libro, y es lo que nosotros debemos vivir. La religión de Jesús, debemos de vivirla. La religión de Jesús es para vivirla. La religión de Jesús debe de vivirse forzosamente. Y es lo que el Padre nos está enseñando a través de este documento que hoy hemos leído. Necesitamos conocer las sublimes enseñanzas de nuestro amado Maestro, Cristo Miguel, Jesús, sus tiernas enseñanzas, plenas de amor, llenas de sabiduría y de esperanza. Él tiene
mucha esperanza en cada uno de nosotros. Quizás no lo saben, pero el Padre eterno, Cristo Jesús y la Madre Divina, los seres divinos, esperan a cada uno de nosotros. Ninguno es olvidado. Todos están siendo tiernamente amados por el Padre Celestial. El Padre Celestial y sus hijos divinos quieren ayudarnos. Están esperando que nosotros consintamos y nos dejemos ayudar por ellos. Ningún hecho fortuito va a darnos la iluminación, va a darnos el nacimiento del Espíritu. Depende de nosotros, de que seamos hijos obedientes, hijos leales, hijos pacientes, hijos amorosos, hijos agradecidos, y entonces todo estará bien para nosotros. Busquemos leer y estudiar las enseñanzas de Jesús y van a empezar a notar que cosas que dijo Jesús están dichas por los reveladores en los capítulos anteriores, y entonces podemos atar cabos y van a salir nuevas enseñanzas de lo que Jesús dijo y lo que los reveladores han asentado en los capítulos anteriores. Por eso es muy importante conocer lo que Jesús enseñó para poder entender las palabras de Jesús. Como dije en el escrito, una vez dijo el maestro: los osados viajes de la fe, los viajes osados de la fe a las regiones inexploradas de la verdad. Entonces hay hermanos que leen eso en el libro. Eso lo pueden encontrar en la religión del Espíritu, donde habla Jesús sobre la religión del Espíritu. Esas palabras están ahí. Pero si no leemos y estudiamos las enseñanzas de Jesús en general, ¿verdad? Leemos eso y no sabemos de qué está hablando el maestro. Algunos quizá hoy tampoco supieron cuando yo leí eso. Entonces, ¿qué será esto, verdad? ¿A qué se refiere? Pues nada, es muy sencillo. Cuando nosotros cerramos los ojos para adorar al Padre, con la fe, con una fe viva, con una verdadera fe, entonces nuestra mente se eleva a los niveles de conciencia de la divinidad. En esos niveles donde está la divinidad, donde está la verdad que es infinita. Y entonces, por medio de la fe, accedemos a esos niveles en forma automática, natural, sencilla. No tenemos que forzar nada, es algo natural. Si amamos a Dios y le buscamos en nuestro corazón, nuestra mente se va a ir hacia Él y se va a unificar con Él. Nuestra alma y la mente se unificarán con el Padre. Y ahí conoceremos la verdad. Ahí descubriremos a Dios. Por eso dijo el maestro: los viajes osados de la fe a las regiones inexploradas de la verdad, donde vosotros, por vosotros mismos y para vosotros mismos, descubriréis a Dios. Descubriréis a Dios. Ahí lo dice el maestro en la religión del Espíritu. Es a través de la adoración por la fe como vamos a encontrar a Dios. Vamos a sentir a Dios. Por eso Jesús nos dice: muchos de mis hijos
Muchos de mis hijos conocen el hecho de Dios, que Dios existe. Pero muchos de mis hijos no logran sentir a Dios por la fe. Es más importante aprender a sentir a Dios por la fe. Jesús quiere que desarrollemos la habilidad de sentir cada vez más a Dios dentro de nosotros. Pero esto no puede ser posible si nosotros no damos los pasos necesarios. Debemos de crear el momento, el medio, la circunstancia para que eso sea una realidad dentro de nosotros. Y lo podemos hacer por la fe. Y así el Señor se manifestará en nosotros. Y Él nos colmará de sus bendiciones eternas día con día, mes tras mes y año tras año. Es muy importante que hagamos lo importante, lo que nos va a dar la sobrevivencia. Por eso leímos que la imitación de Dios es el secreto para la sobrevivencia y de la perfección en la sobrevivencia. Estamos aquí porque el Padre quiere estar con nosotros. El Padre nos creó para que nosotros estemos con Él. El Padre no nos creó para que comamos, durmamos, nos alimentemos, nos vistamos elegantemente, vayamos al fútbol y al cine y después a morirse para siempre. El Padre no nos creó para eso. El Padre nos puso en este mundo para que lo descubramos, para que seamos guiados por Él, pues Él quiere darnos su espíritu y quiere que nuestra alma, valga la expresión, que nuestra alma se case con su espíritu. Y entonces los dos seremos solo uno. El Hijo de Dios, el Hijo humano y el Espíritu divino serán uno solo. Nosotros seremos Él, como el Padre es, en amor, en perfección, en bondad, en carácter. Vamos a ser como Él es. Amados hermanos, que el Padre les colme de bendiciones. Solo les vuelvo a recordar, busquen y lean, estudien las enseñanzas de Jesús, que son preciosas, realmente preciosas. Lean, por ejemplo, esa parte donde habla de esa persona que tiene unas ovejitas y habla las enseñanzas sobre el conductor de las ovejas. Está narrado en una forma poética preciosa y con una gran enseñanza. Lean estas cosas, lean, aprendamos qué es la religión del Espíritu, qué cosas nos pide Jesús que cumplamos de su evangelio del reino. El Señor desea que cumplamos con ciertas cosas. Si nosotros aceptamos su evangelio, entonces estamos obligados a cumplir ciertas cosas que están en el evangelio de Jesús. Y vamos a obtener grandes satisfacciones. Además, vamos a encontrar que Jesús nos da muchas advertencias. Nos dice, si mis hijos no hacen esto, va a suceder esto. Si mis hijos no hacen lo otro, va a suceder lo otro. Y cosas así. Y nosotros eso no lo hemos visto en sus enseñanzas. No hemos encontrado esto en el libro. Porque, no sé, no lo hemos estudiado, no lo hemos leído. Pero es importante esas cosas. Por ejemplo, les voy a decir una. Dice,
La salvación no es para aquellos que no deciden a realizar una dedicación voluntaria a hacer la voluntad de Dios. Dice, la salvación no es para aquellos que no se deciden a realizar una dedicación voluntaria a hacer la voluntad de Dios. Me imagino que están entendiendo lo que estoy diciendo. Si nosotros no tenemos una dedicación por día a hacer la voluntad de Dios, adorar al Padre, a comulgar con Él, la salvación no puede ser para nosotros porque nuestra alma va a estar vacía de valores de sobrevivencia. Y hay muchas cosas como estas que el maestro nos enseña y debemos de conocerlas para que no nos autoengañemos y pensemos que como Dios es muy bondadoso, misericordioso, pleno de amor, finalmente nos va a dar la salvación. Los reveladores dicen, ni la infinita misericordia del Padre puede otorgar la salvación a aquel que no la desea, aquel que no la pide. Nos enseñan los reveladores, Jesús, la salvación debe ser deseada, debe ser pedida, debe ser anhelada. Entonces debemos de ver los tesoros que tenemos con todas las indicaciones para nosotros, para que nos abramos paso en el sendero espiritual de la mejor manera. Amados hermanos, que el Padre los colme de bendiciones y a todos aquellos que quieran pueden enviar a Ginny su mail y les enviamos el escrito para que lo tengan en casa si lo quieren recibir. Yo siempre dejo una constancia para el que quiera tenerlo en casa, va a leer, releer y tomar conciencia. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Gracias, en verdad. Muchas gracias por estar hoy escuchando estas palabras del Padre, de Jesús, de los reveladores. Que Dios los bendiga y hasta la próxima, hermanos. Un abrazo grande y un beso grande para cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Gracias, Jaime. En la luz del Padre. Amén. Así sea. Un abrazote, Jaime. Mil gracias. Qué bonito. Gracias por iluminarnos, hermanito lindo. Gracias a todos. Gracias.